Bueno, jóvenes, buenas tardes. Bueno, me tomé la libertad de hacer este video para no, durante clase, no invertir tanto tiempo en la explicación de la primera práctica. Como ya saben, la primera práctica que ya está en la carpeta respectiva en Teams se refiere a un detector de sismos, o sea, nuestro sismógrafo, ¿no? ¿Sí? La idea es que ustedes construyan este dispositivo y entendamos que es un transductor y no solo eso, sino que al mismo tiempo hagamos un recordatorio de todo aquello que vimos en electrónica analógica. Conforme vaya transcurriendo el curso yo voy a hacer unos pequeños repasos, pero a final de cuentas aquí la intención es que reconozcamos cada una de las etapas del circuito para que ustedes en un momento dado puedan hacer las pruebas en el laboratorio para verificar las señales, su correcto funcionamiento y en un dado caso detectar alguna anomalía, ¿no? El circuito es muy simple y además se alimenta con una fuente nada más de 5 volts, por lo tanto ustedes podrán armarlo en su casa e irlo probando, no esperarse a llegar al laboratorio. Aquí la parte crucial es el geófono, que pueden hacerlo con un altavoz o con algún otro dispositivo que tenga asociada un magneto y una bobina. Pero creo que podemos utilizar los que tenemos allí en clase, en el laboratorio, para hacer las primeras pruebas en lo que construyen el suyo. ¿Sí? Entonces me voy a dar a la tarea de dar una explicación rápida, breve, y esto será como un preámbulo a lo que ustedes también tendrían que exponerme, ¿no? Recuerden, no es que se lo aprendan de memoria, sino que ustedes reconozcan las etapas y me lo puedan explicar con sus propias palabras. Ahora, por mi parte, ¿qué les puedo decir? Primero, es un detector de sismos. Como ya platicamos, el sismo tiene determinadas características, ¿no? ¿Sí? Si ustedes ya ahondaron un poquito, ya se dieron cuenta que al ser un movimiento terrestre, ¿sí? Las ondas de baja frecuencia son las más grandes, las más destructivas, ¿no? Y las ondas de alta frecuencia son aquellas que se pueden catalogar como microsismos o movimientos que acompañan al movimiento sísmico. Entonces nuestro interés va a ser detectar las bajas frecuencias que corresponden al movimiento sísmico, o sea, al movimiento, a lo que nosotros sentimos de manera física. Si podemos ver aquí, en este diagrama, vamos a ver primero esta parte que es un altavoz. Yo lo puse así porque el detector que yo construí y el que construye la mayoría de ustedes está basado en un altavoz. Es una bobina con un magneto que a la hora de interactuar se induce una corriente eléctrica y por lo tanto esta señal va a ser reflejo del movimiento. Es el mismo principio del geófono, ¿sí? Entonces nosotros vamos a construir nuestro geófono basado en un altavoz. Si alguno de ustedes lo hace con un magneto y con una bobina, también es válido, ¿no? Siempre y cuando nosotros tratemos de cuidar el principio de un detector de sismos, ¿no? Que requerimos una masa inercial para poder detectar aquellos movimientos de baja frecuencia. Bueno, como primera etapa tenemos nuestro geófono, el cual va a ir montado de acuerdo a las especificaciones que yo les di y va a ser parte de otro videito, ¿sí? Por lo tanto nos enfocaremos en el circuito. El diagrama original no tiene este capacitor. ¿Por qué? Porque en las primeras pruebas que hice, al hacerlos bajo condiciones de laboratorio, pues no había tanto ruido. Pero me di cuenta que al hacerlo de manera casera tenemos demasiado ruido eléctrico, ¿no? Inclusive nosotros mismos somos una fuente de ruido eléctrico porque funcionamos como una antena. Entonces, aquí en paralelo con nuestro geófono, coloqué un capacitor de 0.1 microfarad. Puede ser todavía de un valor más pequeño. Este de 0.1 microfarad tiene como código el 104. ¿Sí? Puede ser también uno de 0.01 microfarad, el que tiene como código 103. Cualquiera de los dos funciona. ¿Por qué? A la hora que nosotros midiésemos con el osciloscopio en esta parte, encontraríamos que tenemos una señal de esta forma. Una señal de baja frecuencia, ¿sí? Mezclada con una señal muy gordita, aquí, de este así grosor, una señal grande, ¿sí? Que corresponde a ruido. Puede ser ruido eléctrico, ruido ambiental, una mezcla de sonidos, puede ser la voz, el ladrido del perro de afuera, no lo sé. Puede ser una mezcla de sonidos de alta frecuencia más el ruido, ¿sí? Nuestro interés de poner este capacitorcito es primero eliminar el ruido, ¿sí? Especialmente aquel ruido que se induce por los aparatos eléctricos que tenemos. Cuando nosotros ponemos este capacitorcito, automáticamente el ruido se atenúa.
¿sí? Prácticamente se elimina porque funciona como un pequeño filtro pasabajas, ¿sí? Ahora, una vez que es eliminado el ruido, vamos a tener una señal de este tipo, una señal ya más esbelta, todavía tiene muchas señales, ¿cómo se llama? Mezcladas, que corresponden al ruido ambiental por la propia naturaleza del geófono, pero lo que vamos a hacer va a ser colocar un buffer. Este buffer con un amplificador operacional es el que va a aislar nuestras etapas del geófono con las etapas restantes. ¿Por qué? El geófono tiene, como está basado en un altavoz, tiene una resistencia muy pequeña, por lo regular de 8 hasta 16 ohms, dependiendo del, bueno, de 4 hasta 16 ohms, dependiendo del altavoz que utilicemos. Ahora, como esta señal no la podemos conectar directamente a nuestro primer filtro, ¿por qué? Porque esta impedancia de entrada afectaría el funcionamiento del altavoz, ¿sí? Puede ser que se atenúe. Para evitar eso, ponemos un buffer, el cual va a aislar tanto esta etapa como la subsecuente, teniendo una entrada de alta impedancia y una salida de baja impedancia. ¿Qué quiere decir? Que la señal que entra al operacional va a ser exactamente la que salga de este lado. De tal manera que va a tener las mismas características de amplitud, de frecuencia, etcétera, pero ahora sí, la corriente que requiera la etapa subsecuente será entregada por este operacional. Como quien dice, esto va a estar aislado para que funcione perfectamente. Bueno, aquí vamos a obtener una señal así mezclada. Esta señal, ¿qué características tiene? Primero, esta señal, aparte de que tiene una mezcla de frecuencias, va a tener una amplitud que básicamente va a oscilar entre 20 y 50 milivolts pico pico. Como se dan cuenta, es una señal muy pequeña. Esta señal, por eso tenemos el cuidado de poner ese buffer, para que no sea afectada, ¿sí? Ahora, esta señal la vamos a pasar por un primer filtro. Este filtro, si ustedes se dan cuenta, es un filtro pasabajas de primer orden, constituido por un resistor y un capacitor. Por sí solo tiene ciertas características, ¿no? Inclusive este filtro, a pesar de que es muy sencillo y funciona, puede que le aplique una pequeña atenuación a nuestra señal, a esta, que sale aquí del buffer, ¿sí? Esta señal, ¿sí?, va a pasar por este filtro y el filtro le va a eliminar todas aquellas frecuencias que no requerimos. Si ustedes ya revisaron las características de un sismo, las frecuencias que nos interesan a nosotros son las que sentimos físicamente, las de baja frecuencia. Por lo regular son aquellas frecuencias que oscilan entre 0, bueno, entre 0 y 10 Hz, más o menos. Por lo tanto, este filtro vamos a determinar su frecuencia de corte. Ustedes la van a determinar. Con este valor de resistor de 10 kiloohms y este capacitor de 10 microfarads, pueden aplicar esta fórmula, que es la frecuencia de corte de nuestro primer filtro. Este filtro, al ser muy sencillo, es un filtro de primer orden, ¿sí? Por lo tanto, podemos aplicar esta fórmula. El valor de R va a ser el valor del resistor en ohms. El valor de C, del capacitor, va a ser el valor de este capacitor, pero en farads. Si ustedes sustituyen eso en el cálculo matemático, van a encontrar la frecuencia de corte y se van a dar cuenta que la frecuencia de corte es muy baja. Ustedes la tienen que calcular y me la tienen que decir. Bueno, por lo regular estos filtros, para que sean más efectivos, lo que hacemos es incorporarle un amplificador operacional para convertirlo en un filtro activo. Es este filtro, ¿sí? En conjunto del filtro con este amplificador operacional, que realmente, si lo ven, es un amplificador no inversor, ¿sí?, nosotros estamos convirtiéndolo en un filtro activo pasabajas de primer orden. Yo sé que ustedes vieron otras configuraciones en el que el filtro va mezclado o va inmerso en el amplificador, circuito del amplificador operacional, pero estas dos variantes son igual de válidas, ¿sí? Yo aquí lo hice con motivos de simplificar el funcionamiento. Bueno, ya que sabemos que esto es un filtro activo pasabajas, ¿sí?, ustedes me van a determinar el nivel de amplificación de este amplificador, ¿sí?, que es no inversor. Ahora, una vez filtrada la señal y amplificada,
vamos a obtener una señal parecido a esto. ¿Qué ocurre? Ya eliminó todas las variaciones de alta frecuencia, todas las señales que no nos interesan las de baja frecuencia nada más. Pero va a ocurrir algo muy curioso. El circuito está alimentado únicamente con una fuente de 5 volts. Estos operacionales, que son el LM324 o el LM358, cualquiera de los dos, van a ser alimentados con un voltaje de 5 volts, un voltaje con una fuente unipolar. De esta forma vamos a simplificar todavía más el circuito y para que en un momento dado podemos darle una cierta autonomía. Ahora, va a ocurrir un fenómeno muy curioso. Primero va a filtrar la señal y la va a amplificar. Si la señal era aproximadamente, vamos a suponer 40 milivolts, ¿sí? Pico pico, este le va a dar un nivel de amplificación de alrededor de unos 10-11 veces. Por lo tanto, vamos a obtener una señal entre 350 y 400 milivolts, más o menos calculándole. Entonces, el fenómeno que va a ocurrir va a ser este. Como está alimentado únicamente con una fuente unipolar, va a tender a recortar la parte negativa, ¿sí? Porque la parte negativa referenciada a tierra serían voltajes negativos, pero este circuito lo que va a hacer lo va a recortar. No va a pasar nada, ¿sí? Lo que nos interesan son las variaciones de baja frecuencia, ¿sí? Por lo tanto, con los picos positivos tenemos más que suficiente y por esa razón se utiliza un amplificador operacional en configuración amplificador no inversor. Bueno, ya tenemos una señal. Aquí ya tenemos una señal que ya es útil, de acuerdo a las características que nos interesan recuperar del sismo, ¿no? Que es los movimientos o más bien las oscilaciones de baja frecuencia. Estos picos corresponderían a cada una de las oscilaciones, ¿sí? O al movimiento de vaivén del sismo. Ahora, esta señal la vamos a volver a amplificar, ¿sí? La vamos a amplificar con otro amplificador operacional en configuración también no inversor. ¿Por qué no inversor? Por el mismo motivo que les dije hace rato. La fuente de alimentación es de 5 volts. Este le va a dar un nivel de amplificación aproximado de otras 10-11 veces. Por lo tanto, el voltaje que obtenemos aquí se vuelve a amplificar y vamos a obtener igual esta señal más o menos. Va a variar, ¿no? Prácticamente esta señal va a variar entre 3 y 4 volts, más o menos, ¿sí? Más o menos en eso va a variar. Por lo tanto, esta señal es nuestra señal final, ¿sí? En la que los picos van a corresponder a cada uno de las oscilaciones en el movimiento del sismo, cuando dicen va y viene, ¿sí? Ahora, tenemos que desplegar esta señal. Aquí yo sé que algunos de ustedes ya encontraron un detalle, pero ahorita lo vamos a subsanar. Esta señal la vamos a aplicar a estos 5 amplificadores operacionales. Estos, si se dan cuenta, están en configuración de comparador. ¿Cómo sabemos que son comparadores? Porque no hay retroalimentación a ninguna de las entradas. Si se fijan, no hay retroalimentación. Por lo tanto, son comparadores de voltaje. Entonces necesitamos un voltaje de referencia. Todos estos resistores no tienen valor, porque todos ellos son de 1 kilo ohm, ¿sí? Aquí necesitamos un divisor de voltaje formado con 6 resistores, que van a ser las referencias de cada uno de estos comparadores para compararlo con nuestra señal que estamos detectando del sismo. Bueno, ahora, si nosotros observamos de este lado, vamos a ver que a la salida de cada operacional vamos a tener un LED, ¿sí? Y tenemos un resistor limitador de 1 kilo ohm. El resistor limitador puede, al ser una alimentación de 5 volts, las salidas de estos comparadores van a ser 0 o 5 volts. Por lo tanto, van a ser suficientes para que el LED o esté apagado o esté encendido. Estos resistores, ¿sí?, cumplen la única función de ser limitadores de corriente. Yo puse 1 kilo ohm porque cualquier LED puede encender, ¿sí?, con este resistor. A lo mejor va a variar la intensidad. Si ustedes quieren que brille con más intensidad, bajan un poco el valor del resistor. Ustedes ya saben cómo polarizar un diodo LED, ¿no? Que es la fuente de alimentación menos la caída del LED entre la corriente, ¿sí? Y ya nosotros podríamos encontrar lo que es el valor de este resistor, ¿verdad? Bueno,
Ahora, si se dan cuenta, estos resistores, al ser del mismo valor, van a formar un divisor de voltaje. El voltaje en este punto, si se dan cuenta, ¿sí?, va a ser de un valor menor a 5 volts. Y conforme vayamos viendo cada uno de estos puntos, el valor aquí va a ser el más pequeño. Este valor, cada uno de estos valores se van a comparar con esta señal de entrada. De tal manera que si el movimiento es muy tenue, muy leve o no hay movimiento, no van a encender ningún LED. Conforme aumenta el movimiento, esta señal va a ir aumentando de amplitud y va a encender los LEDs gradualmente. Si el movimiento es muy intenso, este pico puede ser tan grande que puede encender hasta el último LED. Bueno, aquí hay un detalle muy importante y lo voy a mencionar de una vez. Cuando alimentamos un operacional, ¿sí?, la salida se ve afectada. ¿En qué sentido? Yo quiero suponer que salen 5 volts de este operacional. ¿Por qué? Porque está alimentado con 5 volts. Pero tenemos un detalle. Este operacional, ¿sí?, tiene una caída en la salida. Todos los operacionales tienen una caída, a menos que sean amplificadores operacionales rail to rail. En este caso estamos usando unos amplificadores operacionales genéricos. La caída de voltaje en la salida es aproximadamente entre 1 y 1.5 volts. Por lo tanto, quizás, ¿sí?, en este aspecto no nos afecta porque son únicamente los LEDs, ¿sí? Nada más los estamos encendiendo, no nos afecta. Ni tampoco en las entradas, porque en las entradas yo sí puedo comparar voltajes entre 0 y 5 volts. El problema es este operacional, que el voltaje máximo que nos va a entregar va a ser entre 3.5 y 4 volts. Por lo tanto, si el voltaje en este punto, ¿sí?, es mayor, bueno, más bien, el voltaje de entrada a este comparador es mayor a 4 volts, posiblemente, ¿sí?, este sí va a encender. Si el voltaje de salida es mayor a 4 volts. Pero si este tiene una caída y el voltaje no alcanza ni los 4 volts, este LED nunca va a encender, ¿sí? ¿Qué tendríamos que hacer? Entonces modificar este divisor de voltaje, ¿sí?, para que pudiesen encender todos los LEDs. A la mayoría van a tener ese problema, ¿no?, que este no va a encender. Necesitaríamos nosotros emparejar este voltaje, este voltaje de referencia, de tal manera que en algún momento dado este voltaje que sale de este amplificador operacional pueda hacer que este operacional o este comparador pueda encender el LED. O sea que este voltaje sea mayor a este. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos hacer? Si a ustedes les presenta ese problema de que el geófono lo mueven, lo golpean, lo sangolotean y no enciende pues lo único que tenemos que hacer es bajar el voltaje de referencia. ¿Cómo lo hacemos? A este resistor le agregamos otro resistor más de 1 kilo ohm. Nada más. O sea, en vez de haber un resistor aquí, aquí habría 2 resistores de 1 kilo ohm. Con eso bajamos los voltajes de referencia todavía un poco más y ahora sí, este operacional va a poder hacer que estos LEDs enciendan cuando el movimiento sea muy fuerte. Ahora, si nosotros observamos un poquito, ¿sí?, los niveles de amplificación son prácticamente 100 veces, ¿sí? A lo mejor algunos de ustedes van a tener otro problemita, ¿no? A la hora de armar su geófono se van a dar cuenta que el voltaje que entrega es muy pequeño. Bueno, o sea que a lo mejor aquí el voltaje no alcanza pues, los 2 volts, los 2.5 volts, ¿no? ¿Sí? Y solamente encienden los primeros LEDs. Bueno, lo que podemos hacer es modificar este resistor. Este es un amplificador no inversor. Si ustedes recuerdan que la ganancia de este amplificador está definida por la relación entre estos dos resistores más 1, ¿sí?, entonces yo lo que puedo hacer es este valor de resistor aumentarlo. Puede ser a 15 kilo ohms o hasta 20 kilo ohms. De esa forma, si la señal es muy tenue, le vamos a dar un nivel de amplificación más grande, de tal manera que todos los LEDs puedan encender perfectamente. Tenemos un problema, aguas. El circuito se hizo muy sencillo a propósito para que funcione. Pero puede haber un problema, que al pasar por cada etapa de operacional tengamos un pequeño voltaje de offset. O sea que no solo se amplificaría la señal,
corremos el riesgo de amplificar el offset que va de etapa en etapa. Entonces, si yo aumento este valor, a lo mejor no solo inciden todos los LEDs, posiblemente este LED, ¿sí?, permanezca siempre encendido. Si ese es el caso, pues disminuimos un poquito este valor de 10K y entonces ya podemos ajustarlo. Podemos poner un potenciómetro, puede poner un potenciómetro, pero tendría que ser mayor a 10K para poder ajustar la sensibilidad. Pero con un resistor de 15 kiloohms o de 22 kiloohms es más que suficiente para que pueda funcionar. Oiga, yo no traigo el resistor de 22 kiloohms. Bueno, entonces ponemos dos resistores en serie de 10 kiloohms. Esto ustedes ya lo pueden hacer sin ningún problema. Como ven, el circuito no es difícil, ¿sí? Entonces ya tenemos, repasamos rápidamente. Nuestro detector de sismo está formado por un geófono, ¿sí? Tiene como primera etapa un pequeño capacitor que va a eliminar todo aquel ruido que nos esté afectando. Después tenemos una etapa de buffer para aislar las impedancias. Después de eso tenemos un pequeño filtro de primer orden pasabajas RC. En conjunto con este amplificador operacional, que es un amplificador no inversor, tenemos un filtro activo pasabajas. La frecuencia de corte de este filtro está definida por esta fórmula. Frecuencia de corte igual a 1 sobre 2pi por RC. El valor de R en ohms, el valor del capacitor en farads. Una segunda etapa amplificadora para definir un valor de amplitud que pueda ser comparado con esta referencia que va a cada uno de los operacionales. De tal manera que, dependiendo de la intensidad del movimiento, van a encender estos LEDs en escala. Esto es conocido como un búmetro. Oiga, yo le quiero aumentar más LEDs para que sean 8 LEDs, 10 LEDs. Bueno, tendríamos que ir aumentando otro resistor, otro operacional, otro LED y otro resistor limitador. Nada más les digo que entonces se vuelve un poquito complejo. Ustedes lo van a armar en un protoboard. De esta manera, sí, ustedes pueden hacer que funcione perfectamente. Si quiero agregarle más etapas de LED, ya es cosa de cada quien. Pero yo preferiría que primero lo echen a andar, ¿sí?, comprueben que funciona y después ya podemos agregarle, si lo desean, ¿sí?, otra etapa de LEDs. Bueno, para terminar, si se dieron cuenta, ahorita no me estoy centrando en la construcción del geófono, únicamente en el funcionamiento del circuito. Oiga, ¿cómo puedo probar? Bueno, para probarlo pueden utilizar cualquier altavoz, una bocinita pequeñita, ¿no? De esas que se usan, cualquier bocina, inclusive las que son para computadora, que son muy pequeñitas, y la podemos conectar aquí. Y si le damos unos toquecitos al cono, vamos a ver que esta señal perfectamente va a pasar hasta esta etapa. Con eso podemos probar, ¿sí? O la otra, tendríamos que poner una bobinita con un imán, pero yo creo que eso sería muy complejo. Es más fácil conseguir una bocina y con eso poder probar que funcionan todas las etapas. Como ya sabemos más o menos qué señales son, entonces podemos poner nuestra bocinita, dar unos toquecitos y ver qué ocurre en cada etapa para comprobar que funciona. Una vez que lo comprobamos que funciona, entonces ¿qué hacemos? ¿Sí? Entonces colocamos nuestro geófono o nuestro transductor que van a construir. Otra cosa que podrían hacer sería poner un generador de funciones aquí, pero tendrían que ponerlo en una frecuencia muy baja y con una amplitud que no supere los 50 milivolts. ¿Para qué? Pico pico. ¿Para qué? Para no, Para no saturar lo que es estas etapas amplificadoras. Si se dan cuenta, realmente el circuito es muy sencillo y por eso me atreví a hacer este pequeño video para darles esa explicación más tranquilamente. Y esta explicación va a ser válida para las dos secciones de instrumentación. De todos modos, ya saben, cualquier duda ya saben cómo contactarme, ¿no? Ahora, voy a complementar este video con otro segundo video para que podamos ver cómo es la construcción de nuestro geófono. ¿Va? Bueno, esto sería todo. Cualquier duda, por favor, ya saben los medios, ¿sí? Y los estaría viendo en clase. Cuídense mucho, jóvenes. Hasta luego.